Nos va a dar sobre Saint-Exupéry, una figura de la aviación que es absolutamente relevante, es la que más me gusta. Y yo creo que a la línea, igual que en la línea de la primera conferencia, esto va a ser un éxito absoluto. Entonces, disfrutad. Está incluso más Jim. La voz. La voz es lo que tengo hoy fatal, pero bueno. Vamos allá. Bueno, pues resumiendo un poquito lo que vimos en la primera parte, vimos un poquito la infancia de Antoine de Saint-Exupéry, Tonio para sus amigos muy cercanos y su familia, y en el ambiente de la aviación era Senés para todo el mundo, pero él solo se dejaba que le llamaran Senés los compañeros, él tenía una manía con eso. Bueno, pues vimos su trayectoria como piloto, sus comienzos en la aviación militar, cómo aprendió, sus despistes, las trastadas que solía liar, su crecimiento como piloto dentro de primero en la Latecoeg y luego en Aeropostal, primero en la línea africana, el tiempo que estuvo Cabo Llubí, luego en las líneas de Sudamérica, sobre todo en Argentina, y lo dejamos ahí pues en el momento cúspide, ¿no? Siendo jefe de la Aeropostal en Buenos Aires, en el momento en que como piloto, digamos, ha alcanzado su cima y acaba de conocer a la que puede ser la mujer de su vida, Consuelo Sunzim. Pues a partir de aquí, digamos que las cosas fueron en cierto modo cuesta abajo, como vamos a ver. Para empezar, porque en el año 29, ya sabéis todos que hubo la gran crisis, el gran crack de la bolsa y todo eso, y eso afectó, pues, crisis mundial en todos los países. Y más o menos en todas partes, donde estaba empezando a nacer muy tímidamente la aviación comercial, empezó a pasar lo mismo, que ya no se sostenía. O sea, eso de que hubiera 4 o 5 líneas haciéndose la competencia entre ellas y con los costes enormes que llevaba a montar una línea aérea, los lleva ahora, pues entonces que estaba todo naciendo, pues aquello era totalmente insostenible. Y como todas vivían de subvenciones, llegaba un momento en los distintos gobiernos tuvieron que empezar a echar mano de la tijera. Eso pasó en Estados Unidos, lo vimos cuando hablamos del Inver, pasó aquí en España cuando se montó la LAPE y empezaron a fundirse líneas, y pasó también en Francia. La Aeropostal había estado abriendo, aquí en Sudamérica había abierto líneas prácticamente con todos los países de Sudamérica. Estuvimos hablando sobre todo por la experiencia de Senés de Argentina y Chile, pero es que cubría Brasil, Bolivia, Uruguay, es que por toda Sudamérica tenían líneas y eso costaba mucho mantenerlo. Y además tenían su gran desafío puesto en mente, que era el de cruzar el Atlántico. Pues más o menos va a coincidir el superar ese desafío con empezar el declive de la Aeropostal por todos estos problemas. Hablamos mucho de Jean Mermoz, que era quizás el piloto más emblemático de la Aeropostal por muchas razones, pero sobre todo porque era el que iba rompiendo todos los retos. Pues bueno, este hombre estaba empeñado con el Atlántico, llevaba tiempo intentando que por fin la línea de África y la línea de Sudamérica de la Aeropostal pues estuviera unida también por avión, porque todo el tiempo que ganaban llevando los correos en avión a lo largo de estos dos continentes, lo perdían al tener que llevarlo en barquitos, porque es que no se les puede llamar ni barcos, eran barquitos que tenían que cruzar el Atlántico y que en ocasiones podían tardar hasta semanas, con lo cual perdían toda la ventaja que habían ganado. Bueno, pues por fin, en 1930 consiguió hacer este cruce del Atlántico. El avión lo tenéis ahí, un LAT-28 en configuración de hidroavión. No me voy a extender mucho sobre esto porque estamos hablando de Saint-Exupéry, pero si os fijáis en la fecha, ha puesto en mayo de 1930 y al lado un 53. ¿Qué es este 53? Este es un hecho de Mermoz, los 53 despegues de Mermoz. Eso le pasó a la vuelta. Fue con el Atlántico para allá, pero cuando quiso volver otra vez para Dakar con el correo, se encontró con que el viento, además de que perdió intensidad, se le cruzó. Él estaba intentando salir del río que cruza por Natal, que sale de oeste a este, entra en el mar, y que el viento se le cruzó y que no había manera de levantar el hidroavión cargado de combustible, cargado con las sacas de correo, con los 3 que eran de tripulación, es que no había manera de sacarlo del agua. Pues el primer día lo intentó 20 y tantas veces, el segundo 12 o 14, cuando vio que aquello era imposible, vaciaron el avión de combustible, sin tripulación ni nada, se cogió el hidroavión, se estuvo dando una vuelta por los alrededores, hasta que encontró una laguna al sur de Natal, una laguna grande y un poquito metida más en el interior, donde decidió que desde ahí podía conseguirlo. Pues después de otros tantos intentos más en la laguna, al final lo consiguieron, solo para que se les averiara el avión cuando estaban pues como unas 100 millas de Cabo Verde, y tuvieron que amerizar en mitad del Atlántico. Como tenían barcos de la Aeropostal cerca, pues hablaron por radio con uno de ellos y consiguieron salvarse ellos, por lo menos el avión no, el avión se hundió.
pero el caso es que habían roto, digamos, ya el maleficio ese del Atlántico. Bueno, pues justo en estos momentos, 1930, es cuando el Aeropostal se está viniendo abajo, por temas económicos. Estaban esperando la siguiente subvención de gobierno y esta vez el gobierno dijo que no. Había temas políticos, había también temas de corruptelas, había sobornos, había problemas de todo tipo, y el gobierno francés estaba haciendo lo que otros gobiernos, intentando crear una línea fuerte, que en este caso sería la Air France, y que desaparecieran todas las líneas pequeñas de debajo, irlas absorbiendo. El Aeropostal todavía se resistiría durante aproximadamente 2 años, pero la cosa iba para abajo. Y justo en estos momentos es cuando tenemos a Saint-Exupéry, que ha encontrado a Consuelo Sunzin, la que va a ser, o cree él que va a ser, el amor de su vida. La convence para que se vaya con él a Francia y casarse allí, porque él quería que asistiese, bueno, que estuviese su madre, que estuvieran sus hermanas, las 2 que le quedaban. Otra vez no comenté que su hermana mayor murió de unas fiebres estando él en África. O sea, de los 5 hermanos que eran ya solo quedaban 3. Ella al final se deja convencer con muchas dificultades, porque entre ellos perdía una pensión que tenía de su anterior marido, que ya era viuda, y al casarse de nuevo perdía esa pensión. Pero bueno, se fueron para Francia, y ahí empezó este matrimonio tan peculiar. Peculiar porque los dos eran muy parecidos, muy extravagantes, muy apasionados, y lo que no podían, ninguno podía llevar una vida normal de matrimonio. Entonces viajaban los dos mucho, él por su trabajo siempre estaba volando, ella también estaba pues moviéndose por toda Europa, en el ambiente de la aristocracia, lo que se movía. Se eran infieles constantemente, tenían discusiones brutales y reconciliaciones que eran brutales también. Eran, si quiero, los dos muy conocidos en todo París. ¿Qué pasó con esto? Pues que gastaba dinero a las puertas. Estas reconciliaciones costaban dinero. O sea, esto, cuando se ponían a reconciliarse no escatimaban un franco. Y gastaban como si no existiera el mañana. Y a Saint-Exupéry, por estos problemas del Aeropostal, ya no le iba como antes. Él necesitaba volver a trabajar, necesitaba empezar a cobrar un sueldo, pero la cosa se estaba complicando. Empezó a trabajar otra vez en su antigua línea, entre Casablanca y Poitiers, en la parte africana de la línea del correo, y enseguida pues se sacó en Perpignan, que era donde tenían su base de hidros y donde aprendían todos a pilotar hidroaviones. Pues se sacó el título de hidroaviones y empezó a volar en la línea Marsella-Argel. Pero esto duró muy poco tiempo, más o menos este año 1931, porque el Aeropostal se venía abajo y empezaba a absorberlo la Air France. ¿Qué pasaba? Que la Air France cogía pilotos de todas las líneas, cogía directivos de todas las líneas, y como pasa siempre que fusiones, sobraba gente. Y además, Saint-Exupéry fue de los que no supo estarse callado en ese proceso. Habló bastante, habló de más, podemos decir, defendiendo a los anteriores propietarios y defendiendo a Dogat, que hablamos de él. Pues bueno, cuando llegó el momento de presentarse a que lo contrataran en la nueva Air France, le dijeron que no. Lo siento, pero ya tenemos todas las plazas cubiertas. Y Saint-Exupéry se quedó fuera, se quedó en el paro. Un tío que era todo lo que había sido y que encima, como estamos diciendo, gastaba como si no hubiera un mañana. O sea que grandes problemas para Saint-Exupéry. Durante este tiempo, lo que os decía, empieza a venirse abajo del todo el Aeropostal. El canto del cisne, el último que intentaron, Mermoz, por estas experiencias, por estos 53 despegues que había tenido con el hidroavión, estaba empeñado que para tener una línea regular que cruzara el Atlántico, y que cruzara el Atlántico llevando peso, llevando correo, algo que sirviera para algo, no les valía con hidroaviones. Los hidroaviones, aunque en parte se demostró equivocado en pocos años, pero los hidroaviones él veía que dependían mucho de las condiciones atmosféricas, mucho más que un avión terrestre, que en todo caso puedes tender una pista más larga, asfaltas un trozo más largo de pista y ya puedes despegar con este avión. Dentro de esto, él se empezó a mover a todos los niveles, Mermoz, por la política, ingeniería, etcétera, y contactó con un tal Cousinet, que era un ingeniero aeronáutico, que estaba diseñando el que sería este avión, el Cousinet 70. Un trimotor realmente formidable para la época, del que solo se construyó este. Hubo otro prototipo parecido, pero el único, digamos, que de verdad empezó a funcionar fue este. Con este hicieron varios cruces, pero varios cruces del Atlántico, hicieron por lo menos 30 con este avión. Él estaba convencido de que ya está, hemos resuelto el problema del Atlántico, hemos salvado el Aeropostal. Con esto nos van a comprar los aviones como churros y ya no va a haber más problemas y ya no nos van a integrar en la Air France. No, se equivocó. No se construyeron más aviones, el Cousinet se arruinó y él pues siguió siendo pues un piloto normal dentro de la línea. Digamos que salvó el cuello por los pelos. ¿Y qué tuvo que hacer Senés? Pues buscarse la vida. Como él amaba volar más que nada en el mundo, pues no se podía resignar a estar sin volar. Entonces movió
Roma con Santiago, tiró de todos los hilos, de todo lo que conocía, y le contrataron el Latecoère. Como sabéis, como ya os conté el otro día, la Aeropostal nació de la Latecoère. Al principio era una misma cosa, al final hubo una separación, la Latecoère se quedó como línea aérea, digamos, línea para llevar el correo, para llevar pasajeros, mientras que la Latecoère seguía fabricando aviones. Bueno, pues lo contrataron como piloto de pruebas, y como recientemente se había hecho piloto de aviones, empezó a volar este avión, el T-293, que era una versión militar. Este avión era torpedero, aunque en esta foto no lo tiene, llevaba un torpedo enorme aquí en la panza, y lo que estaban era haciendo pruebas con el lanzamiento del torpedo, a ver a qué velocidad, a qué altura había que soltarlo, etcétera. Bueno, pues en una de estas pruebas, en la bahía de San Rafael, que está muy cerca de Cannes, al sur de Francia, se pegó el gran trompazo. Lo de Van 2 pongo porque fue su segundo accidente grave, ya os cuento cuál fue el primero de su historia, cuando todavía era piloto militar. Y aquí estuvo a punto de perder la vida, porque se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y encima se quedó atrapado, se le quedaron los pies, los pedales. Entonces, sabéis que llevaban un enganche, parecían como, había pedales que eran como los rastrales de los ciclistas, vamos, pues él se quedó enganchado, se le quedó enganchado ahí el tobillo y no podía salir del avión, estaba prácticamente perdiendo la conciencia y el avión hundiéndose. Y cuando el avión estaría a lo mejor ya, pues no sé, a 15 metros de la superficie, ya consiguió soltarse, coger la última bocanada de aire que quedaba en el techo de la cabina y consiguió salir y salvar la vida. Pero esto ya, su mujer Consuelo le dijo, o piloto de pruebas o yo. Ya le obligó a hacer esa lección, porque de verdad que aquí estuvo a punto de que acabara aquí su historia. Y esta vez, por una vez, le hizo caso a Consuelo y dejó de ser piloto de pruebas, abandonó ese puesto. ¿Y entonces qué se dedicó a hacer? Pues tenía su otra faceta, la faceta de escritor, pues intentó explotar un poquito esa parte. Empezó sobre todo a escribir artículos, tanto para periódicos de tirada nacional como Le Soir, o para revistas más especializadas, digamos, en aviación. Además tuvo alguna satisfacción extra como esta, la de que su gran novela hasta el momento, que era Vuelo Nocturno, era la que más éxito le había dado, por la que le habían premiado. Pues se llevó al cine, y aquí tenéis a Clark Gable en el papel de piloto principal. Por cierto, Clark Gable puso muchas resistencias para hacer esta película, esto lo cuenta como anécdota. ¿Por qué? Porque no era el súper protagonista. Esta película tenía más actores y su papel, cuando salía él casi todo era en silencio, porque salía siempre pilotando el avión y no tenía que decir nada. Entonces eso decía que era eso, para una estrella como él, pero lo obligaron por contrato y la hizo. Otra curiosidad de la película es que cuando se ve Super el avión no le gustó. Le pareció que no se respetaba el espíritu de su novela. Él había vendido los derechos de la novela a la Metro-Goldwyn-Mayer por 10 años, y cuando pasaron los 10 años, en 1943 se negó a renovarlos. Y esta película no pudo volver a verse hasta el año 2000 y pico. Me parece casi en 2011 o algo así, cuando ya se volvió a poner en no sé qué festival de cine. Durante todo ese tiempo no tenían derechos para poner esa película, porque Saint-Exupéry no quiso. Como os digo, artículos, guiones de cine para una película que se publicaría más tarde, Anne-Marie, que también tenía que ver con la aviación, como no puede ser menos. Y por fin, la Air France. ¿Qué pasó para que la Air France cambiara de idea? Pues precisamente esto que estamos hablando. Tenemos un tío que quiere ser piloto con nosotros, pero que resulta que es escritor, que le están dando premios, que ha escrito guiones de películas. Esto interesa por publicidad. Entonces le ofrecieron el papel, no como piloto estándar, digamos, de la Air France, sino que le ofrecieron que fuera relaciones públicas. Él al principio se negó, le sentó fatal, dijo yo soy un aviador, yo me niego a hacer esto, y al final le fueron convenciendo, entre otras cosas porque estaba necesitadísimo de dinero, porque el tren de vida que llevaban Consuelo y él no se sostenía, y aparte de esa necesidad dijeron, bueno, no te preocupes, porque esta labor de relaciones públicas es también un poquito como de embajador de la compañía. Vas a tener que viajar, vas a tener que ir a distintos países donde queremos establecer nosotros bases o con los que queremos poner líneas, y vas a ir volando. Entonces no es que vayas a dejar de volar, este es un trabajo que implica volar. Él al final pues terminó aceptando este trabajo. Y es cierto, o sea, no era un trabajo de volar todos los días, que era lo que estaba acostumbrando, pero sí que hacía de vez en cuando grandes periplos. Como veremos, le pusieron como acompañante a un mecánico, que era André Prévost, que se convirtió, la gente en el mundillo, entre bromas, lo llamaban el Sancho Panza de Saint-Exupéry, porque es que iba detrás de él a todas partes, y ya veremos que para lo bueno y también para lo malo. Dentro de esta labor de corresponsal, como curiosidad, en 1935 lo enviaron a la Unión Soviética. Todo el mundo tenía mucha curiosidad por entrar en la Unión Soviética y aprovechar cualquier oportunidad para informar sobre lo que estaba pasando allí dentro. Pues resulta que en mayo de 1935 se iba a celebrar un gran acto, un gran desfile de las fuerzas aéreas soviéticas, y lo enviaron a él. El diario Paris Soir lo envió como corresponsal.
La cosa curiosa es que una vez allí, los soviéticos no les dejaban salir de la habitación. Decía, si yo he venido aquí a cubrir un evento, no, pero no se puede salir de la habitación, se tuvo que escapar del hotel, o sea, tuvo que salir por las cocinas, escaparse por la parte de atrás, y hizo reportajes de los suyos, porque como descubrirían este diario y los demás que le fueron contratando, cuando mandaba a Saint-Exupéry a cubrir un evento, es muy posible que en su crónica no le contase absolutamente nada del evento. Porque lo que contaba era de la gente que se había encontrado, de las sensaciones que le había parecido, del tipo de personas que había conocido, y solo muy de fondo a lo mejor quedaba ese evento que le había dado lugar. Bueno, pues por eso conoció él la Unión Soviética, y fue testigo de un hecho curioso en la historia de la aviación, que fue el último vuelo de ese avión tan grandote que veis, el Maxim Gorky. Ahí donde lo veis, ese avión tenía 10 motores. En la foto esta se le ve un poquito de lejos, solo se ven 6, pero es que encima de cada plano tenía otros 2. Uno que tiraba y otro que empujaba. En total 10 motores. Y era una bestia inmensa dedicada a la propaganda, a la publicidad. O sea, llevaba altavoces por todas partes y mientras iba volando, iba volando relativamente bajo, iba soltando consignas de adhesión al partido, etcétera. Bueno, pues durante uno de estos desfiles de estos días, pues contra uno de los cazas que lo iban escoltando se chocó un vuelo y se estrellaron, se mataron todos los que iban a bordo. Saint-Exupéry tuvo mucha suerte, porque ese vuelo era un vuelo que se ofrecía a la prensa, pero él por un contacto no había volado el día anterior. Si no, Saint-Exupéry habría ido en este vuelo cuando pasó el desastre del Maxim Gorky, que ya no se volvieron a construir ninguno más. Esto fue único. De estas crónicas, todas estas crónicas que estaba escribiendo en esta época, muchas de ellas las rescató después para un libro que ya lo nombramos mucho el otro día, lo volveremos a nombrar, que es En tierra de los hombres, donde recogía sobre todo sus experiencias humanas en estos lugares que fue visitando. Pero bueno, aunque hiciera ese trabajo de reportero, lo cierto es que lo hacía con desgana. Él escribía muy bien y sí que le gustaba escribir, pero es que él vivía para volar. O sea, Saint-Exupéry, aunque lo conocemos como escritor, él se consideraba a sí mismo aviador y vivía para volar. Entonces, aprovechar las ocasiones. Bueno, pues quiso hacer un raid. Él tenía un poco de prurito profesional, de todos estos pilotos que habían conseguido hacer grandes vuelos, y él hasta ahora sus vuelos habían sido siempre los del trabajo, no había podido todavía hacer un gran vuelo, una larga distancia como se hacía en la época. Dijo, bueno, pues me voy a hacer un París-Saigón. Y se compró este avión, un Caudron Simon, y nadie sabe cómo se lo compró, porque no tenía un franco. O sea, es que se endeudó, parece que dio sablazos con los amigos. Hay quien dice que el propio Didier Dugat, el que había sido el patrón del Aeropostal, le había prestado el dinero bajo cuerda. El caso es que prestado, robado o como fuera, él se compró este avión para hacer este viaje. La preparación, pues un poquito al estilo de Saint-Exupéry. Todo muy precipitado, todo muy sobre la marcha. La noche que tenían que salir, o sea, vamos a salir por la mañana. ¿Debería estar durmiendo? ¿Debería estar descansando? Pues no. Tuvo una de esas grandes discusiones con su mujer. Su mujer pegó un portazo y se marchó, y en lo que él tardó en reaccionar y salir a la calle a buscarla, ya no la vio, y se pasó la noche buscándola por todo París. Y lo último que hizo antes de irse para el aeropuerto fue irse a una farmacia a que le dieran algo para no dormirse. O sea, fijaros en qué estado salía para hacer el vuelo. Este que veis junto a él es André Perrault, ese mecánico del que se estaba hablando, que además de mecánico era también piloto, era como nuestro Javi Rojo, ¿no? Algo así, un tipo de esta calaña. Y juntos se lanzaron a hacer este viaje. La primera parte del viaje, aquí tenéis una foto pues justo del momento del despegue, sale el 29 de diciembre, la primera parte sale más o menos bien. Las condiciones meteorológicas no son ideales, cruzan el Mediterráneo con nubes muy bajas que les hacen ir volando pues muy cerquita de las olas, pero eso no es nada nuevo para Saint-Exupéry, que llevando el correo ha afrontado condiciones de todo tipo. Pues no hay problema. Llegando ya de noche, llegan a Bengasi, en la actual Libia. Ahí repostan por última vez y su siguiente destino era El Cairo, pero esa parte del viaje ya le iban a hacer de noche. Él había calculado que iba a tardar aproximadamente 3 horas en hacer ese viaje. El Cairo tenía un buen aeropuerto construido por los ingleses, no pensaba que le pudiera pasar nada malo, pero pasó. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que esas nubes bajas que había tenido en el Mediterráneo bajaron todavía más. Ya era imposible volar por debajo de las nubes. Volaba totalmente entre nubes, totalmente a oscuras, sin buenos instrumentos de navegación. Como hablábamos el otro día, pues no tenían ni horizonte artificial todavía. Más o menos por esta época, o sea, esto es el año 35, por esta época se empezó a instalar en muchos aviones, pero sobre todo primero los militares, los horizontes artificiales. El caso es que él iba pues navegando totalmente a lastima. Voy a tal velocidad
llevo tanto tiempo volando, pues ya tendría que estar llegando. Su cálculo era ese, no sabías, la última estimación que tenía de vientos era la que le habían dado en Bengasi, las estimaciones podrían estar mal. Él tenía la confianza que con el rumbo que llevaba, o sea, iba viajando de oeste a este, decía, bueno, si el viento me desvía hacia el norte, me voy a encontrar con Alejandría, que está en la costa, voy a ver las luces de Alejandría y no va a haber ningún problema. Si el viento me lleva hacia el sur, me voy a encontrar con el Valle del Nilo, y el Valle del Nilo también está lleno de poblaciones y voy a ver esas luces. Una u otra cosa, cuando la vea, ya sé que ya estoy en la zona, ya termino encontrando el Cairo. Bueno, pues no lo vio, se empezó a impacientar, llevamos ya 3 horas, ya tendría que haber visto algo, como me haya pasado, me estoy metiendo en el desierto del Sinaí y a ver qué va a ser de nosotros. Pues empezaron ya a intentar buscar referencias, empezó a bajar, a intentar salir de las nubes, pero por más que bajaba no salía. Tenía un problema adicional. El problema adicional era que el último QNH que le habían dado era el que le habían dado en Bengasi. Ya no estaba seguro de la presión atmosférica donde estaba, el altímetro le podía estar mintiendo, podía haber 500 pies de más o de menos de lo que le estaba viendo. Entonces estaba bajando, pero literalmente iban los dos, que los llevaban por corbata en ese momento, Prévost y él. Le prohibió a Prévost que encendiese ninguna luz, todas las linternas apagadas, intentando ver alguna referencia, cuando de pronto les parece ver una luz a lo lejos. No están seguros si están viendo una estrella, si están viendo un faro, pero se encaminan hacia esa luz. Y de pronto suena un ruido estremecedor, sienten un golpe tremendo y saben que, sin saber cómo, se han estrellado. No saben ni contra qué, pero se han estrellado. El avión se empieza a desarmarse mientras va avanzando en la oscuridad. Ellos todavía no saben realmente lo que ha pasado, pero están pensando que, bueno, que aquello va a explotar de un momento a otro. Y sin embargo no sucede, el avión no explota. En un momento dado sienten un golpe muy fuerte en el plano derecho, el avión pega como un trompo y se queda parado. Rápidamente salen de la cabina, Prévost, salta, salta. Saltan los dos corriendo, se alejan corriendo del avión y pasa un ratito y allí no explota nada. Bueno, pues nada, había unas pequeñas llamitas, las apagan como pueden y no ven absolutamente nada, aquello está totalmente a oscuras. Pero una cosa, sabe Senés, que ha pasado mucho tiempo en África, es que tanto si se han quedado cortos como si se han pasado del Cairo, lo normal es que estén en el desierto. Le pide a Prévost la linterna y se pone alrededor del avión a mirar el suelo con la linterna. Repasa un poquito los restos del avión, pero sobre todo va apuntando al suelo. Y Prévost le pregunta, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy buscando hierba. Y no hay nada, no hay ni un abrigo. Están en el desierto. Cuando amanece el día, pues se dan cuenta de lo peor. ¿Qué es lo que les ha pasado? Pues que han pillado una especie de colina baja y han pillado la ladera. O sea, el avión, según iba volando, tocó con la panza del avión, tocó la ladera y empezó a deslizarse por ella. Da la casualidad, aquí tenéis una foto de cómo quedó el avión. Da la casualidad de que todo, se aprecia aquí un poquito, de que el suelo está completamente cubierto de pequeños guijarros de color oscuro, que debieron de hacer como de rodamiento. Entonces el avión, digamos que fue como deslizando por encima de los guijarros y no se llevó un golpe importante. Eso sí, lo que es el vientre del avión se fue despedazando por el camino. Aunque se ve la parte de arriba relativamente intacto, por abajo estaba destrozado. ¿Y eso qué impacto tuvo en ello? Pues sobre todo que perdieron prácticamente todas sus provisiones y todo el agua que llevaban. Cuando se pusieron a hacer acopio a ver qué nos ha quedado, les quedaba un racimo de uvas, una naranja, un termo donde tenían aproximadamente medio litro de café y otro con un cuarto de litro de vino blanco. Eso era todo lo que tenían. Y Senés, que conocía muy bien el desierto, había pasado mucho tiempo en el Sáhara, mucho tiempo en Cabo Yubí, sabía que eso no les daba para días, les daba para horas. Teniendo la experiencia de lo que le había pasado en los Andes a su gran amigo Henri Guillomet, pues él llegó a la conclusión de que si se quedaban junto al avión los iban a encontrar ya muertos. Tenían que ellos intentar ir a la ayuda, intentar encontrar algo. Alrededor no veían nada, pues vamos a ponernos a andar. ¿Qué creo? ¿Que he llegado a pasar el Cairo o que me he quedado corto? Pues yo creo que no he llegado. Seguramente teníamos más viento en contra de lo que pensaba. Pues venga, vamos a tirar hacia el este y a ver qué encontramos. Durante ese día fueron caminando los dos con el pie, iban haciendo unos surcos en la arena para luego saber por dónde tenían que volver, para llegar otra vez al avión. Y dejaron aposta las provisiones en el avión, dejaron el agua porque sabían que si no se las iban a beber por el camino. Entonces, sin llevarse absolutamente nada de líquido y bajo el sol abrasador, recorrieron unos 30 kilómetros de ida y otros 30 de vuelta, sin encontrar absolutamente nada. Ya empezaron a sufrir graves problemas, empezaron a ver espejismos, digamos que volvieron los dos ya en bastante mal estado, y era el primer día. Cuando llegaron esa noche, se comieron las pocas uvas que les quedaban y se echaron a dormir.
Lo que sí hicieron fue poner unas pequeñas trampas, vieron como unos agujeritos por el suelo en algún sitio y pensaron que a lo mejor eran madrigueras de algunos animales. Pusieron trampas con cuerdecitas para ver si pillaban algo. Cuando se despertaron al día siguiente, en las trampas no había absolutamente nada, el día estaba igual que el día anterior, y lo único que sobre las alas, sobre los planos del avión, se había formado un poquito de rocío, y se dedicaron antes de hacer nada a lamerlo con la lengua, a lamer el rocío de los planos del avión. Bueno, pues ayer hacia el este no encontramos nada, vamos a intentarlo hoy al revés, pero decidieron tomar precauciones, y lo que hizo Senés es que él se fue andando hacia el oeste y dejó a Prevot allí por si acaso aparecía ayuda, por si alguien los veía, lo que fuera. Entonces Prevot se quedó junto al avión. Senés-Uperi cada vez iba en peor estado, o sea, cada vez estaba pasando más sed, cada vez las alucinaciones cada vez eran peores, cada vez veía más espejismos y se le empezaba a ir la olla. En un momento dado vio unas huellitas en el suelo y se puso a seguirlas. Se podría haber perdido perfectamente. Bueno, pues esas huellas descubrió que eran de un zorro de estos del desierto que él ya había visto en Cabo Lloví, un zorro de estos de oreja puntiagudas, y se quedó un rato observando lo que hacía el zorro, que el zorro se alimentaba de una especie de caracoles, que había como unos caracolillos pequeños que estaban en unos arbustos y veía que el zorro iba comiéndose los caracoles. Y se dedicó a observarlo y a pensarlo que si él viviera en el desierto, que a lo mejor ese zorro podría ser su amigo. A todos los que hemos leído El Principito eso ya nos va sonando. El caso es que regresó al avión, por el camino tuvo algún incidente, como que vio una roca a lo lejos, se creyó que era un beduino que le estaba saludando con la mano, llegó hasta la roca y era una roca. Cuando volvió al avión ya en total oscuridad, encontró a Prevot, creyó verlo hablando con dos hombres, dijo, oh, nos han rescatado, llegó corriendo, Prevot, te estamos salvando, y cuando llegó hasta él, Prevot estaba solo, esos dos hombres no existían. O sea, es que los que no la hemos pasado nunca no llegamos a entender lo que puede hacer la sed en un cuerpo humano, y una de las cosas que hace es el tema de los espejismos. Pasaron la noche como pudieron, se les ocurrió la brillante idea de coger las telas de los paracaídas, hacer unos agujeros, colocarles unas piedras para intentar recoger ese rocío que se había quedado en las alas, a ver si podían recogerlo en la tela de los paracaídas y el día siguiente escurrirlo sobre los depósitos del avión, que habían sacado los depósitos de combustible, lo limpiaron como pudieron. Bueno, pues a la mañana siguiente, efectivamente, había rocío en las telas de los paracaídas e intentaron exprimir ese líquido que había ahí y consiguieron recoger pues casi 1 litro entero. Estaban contentísimos, estamos salvados. Bueno, pues fue empezar a beberlo y empezar a vomitar los dos de forma... ¿Por qué? Porque esos depósitos estaban contaminados, por muy bien que el suelo era limpiado, ahí había rastros de combustible. O sea, fue peor el remedio que la enfermedad. La situación era ya desesperada. No sabían dónde estaban, si se habían alejado mucho de lo que eran normalmente las rutas que llevaban las caravanas, podían tardar meses en encontrarlos. Y si estaban cerca de esas rutas, pues a lo mejor eran semanas, pero en cualquier caso, ellos no tenían semanas, tenían como mucho otro día. Así que dijeron, aquí se queda el avión, vamos a caminar. ¿Y hacia dónde vamos hoy? No habían encontrado nada ni hacia el este ni hacia el oeste. Bueno, pues Senés-Uperi decidió que iban a ir hacia el noreste. ¿Y por qué hacia el noreste? No tenía ninguna razón, solo que Guillaumet en los Andes se salvó yendo al noreste, y en esos momentos que ya la cabeza ya no le regía bien, decidió que la salvación tenía que estar al noreste, y empezaron a andar. Pasaron todo ese día andando, sin ver absolutamente nada, y pasó el día entero sin que pasara nada. Llega la noche, los dos estaban pues prácticamente moribundos, esa es la verdad, el frío del desierto por la noche, mientras que los 2 días anteriores habían dormido en el avión, ahora estaban al raso. Se enterraron en la arena, bueno, se enterró Senés-Uperi porque Prevot se le metió en la cabeza que había visto un lago, y se puso a buscar el lago, en la oscuridad buscando el lago porque decía que allí había un lago. Y eran todas las alucinaciones que tenían. A la mañana siguiente, pues estaban los dos todavía en peor estado, o sea, la palabra es esa, estaban ya moribundos, estaban muriendo. Medio caminando, medio arrastrándose, fueron caminando lo que pudieron, estaban ya en su 4.º día en el desierto, cuando ya en el último momento no pudieron más y se cayeron al suelo, sucedió el milagro. De pronto, ese beduino que vieron no era una roca, era un beduino de verdad. Estaba subido en un camello y lo estaban viendo a lo lejos, hostia, que es un beduino, y ellos intentaban gritarle y no podían, ya no tenían saliva ni siquiera para tener la voz. Y toda la cosa, el sufrimiento era que el beduino no se daba la vuelta. Les estaba dando la espada y no se daba la vuelta. Bueno, al final se dio la vuelta, los vio y los rescató esa caravana de beduinos. Esa noche durmieron ya en el Cairo, estaban como unos 100 kilómetros. Fijaros, en avión era un ratito, pero se habían quedado cortos. Toda esta experiencia la va a plasmar en sus libros En Tierra del Hombre y en El Principito, pero mirad el estado del Simón, en el que habían invertido el poco dinero que tenía, seguramente, o sea, está claro que se había endeudado para comprar este avión y ahora no tenía ni el avión ni el dinero. Bueno, esto después del
del desastre, pues después lo llevaron a recoger lo que pudieran recoger de los restos del avión. Y le hicieron esta foto mientras los inspeccionaba. La foto es bastante indicativa de lo que tenía que estar sintiendo en esos momentos. Continuamos. Él continúa trabajando con la Air France, no se puede permitir no trabajar, tiene que aceptar todavía pues cualquier encargo. Y aquí os voy a contar una anécdota curiosa, digamos de las divertidas, porque hay demasiadas desgracias en esta segunda parte de la vida de Saint-Exupéry como para no contar alguna divertida. Ya os expliqué el otro día que le encantaban los animales, y cuanto más exóticos y más raros los animales, mejor. Bueno, pues en un viaje que tuvo que hacer por tierras africanas, con Prévost como siempre a su lado, le regalaban un cachorro de león. Y él decidió que era un regalo fantástico para llevárselo a su hermana. Pues le voy a llevar el león a mi hermana, y meten el león en el avión. El cachorro no debía ser de días, el cachorro debía ser de meses, ya era un señor cachorro. Lo metieron en el avión y al león no le gustó absolutamente nada eso de volar. En cuanto se vieron en el aire, el león se empezó a poner nervioso, se empezó a rugir, empezó a lanzar zarpazos, y Prévost, Senés, que no puedo con él, intentando sujetarlo. El león se iba además, o sea, se iba por Senés, iba a lanzarle zarpazos, y nuestro bueno de Senés no se le ocurrió otra cosa que empezar a hacer toneles. Hacía toneles, el león se empezaba a pegar tortazos por toda la cabina, se daba contra el techo, se daba contra el suelo, se acababa mareando, y el rato que estaba mareando pues se quedaba más o menos tranquilo. Venga, que ya se ha calmado, seguimos. En cuanto el león se empezaba otra vez a recuperar, ¡que otra vez! Y otra vez a hacer toneles. El viaje debió ser espeluznante. Y no fue ninguna tontería, porque Prévost se pasó 3 días ingresado en un hospital porque tenía algunos arañazos bastante profundos. O sea, intentando salvar a Senés, que al fin y al cabo iba pilotando el avión, él se comió el león, literalmente. Al final decidió que no era tan buen regalo, se lo entregaron a un zoo. Bueno, pasando esta anécdota, el año siguiente se estrena la película En Marie. La protagonista era Annabella, que era una actriz famosa en Francia en esa época, y hacía de aviadora de la que se enamoraban todos los aviadores. Más o menos, su guión era más profundo que todo eso, pero la película se redujo un poquito a esto, y por eso a él tampoco le gustó la película que hicieron de su guión. Pero bueno, era dinerillo que entraba en caja para poder seguir pagando las deudas. Lo de las deudas no es ninguna exageración. Su mujer y él cambiaban constantemente de casa porque la dejaban sin pagar, y recurrían a todo tipo de argucias para no cruzarse con el casero. O sea, del tipo de disfrazarse, solo salimos y entramos de la casa de noche y cosas así, para que no nos viera el casero. O sea, era muy, muy curiosa la situación. Seguimos, y yo sigo necesitando dinero, tengo que aceptar trabajos de corresponsal. No me gusta la labor de corresponsal, prefiero la de piloto, pero bueno, y aquí además siempre le meten la guindia. Sí, te mandamos de corresponsal a España, que ha empezado una guerra civil, pero te dejamos el avión de la compañía, te lo vas pilotando tú, así que sí que vas a volar. Pues bueno, se viene a España. Y es una época curiosa para él, el tiempo que pasa en España. Él va a Barcelona. Aquí tenemos algunas de las páginas que escribió y una de las frases, que uno de los titulares. Aquí tiene un fusil ici como in the wars. No sé si más o menos una cosa así lo he pronunciado. Aquí se fusila como si se talasen árboles. Le llamó mucho la atención el ambiente que veía en la retaguardia, y decía, es que aquí combatir, estos combaten muy poco, pero fusilar no paran. Están fusilando todo el día. Le llamaba mucho la atención el ambiente que había. Escribió en una de sus crónicas como estando sentado en una terraza de un café, pues hay un señor pues, que le has dado los buenos días cuando estás sentado en el sitio de al lado, y de pronto aparecen varios milicianos, lo rodean, lo apuntan con los fusiles, ¡levántate, fascista!, y se lo llevan de allí. Y el señor echa su última mirada al café, como si fuera el último café que se iba a tomar en su vida, y es probable que así fuera. Y él llegó a una conclusión que escribió en esas crónicas que redactó después, y que luego fueron algunas de ellas a parar al libro En Tierra de los Hombres, que una guerra civil no es una guerra, es una enfermedad. Lo que él decía es que alguien de una determinada... Esta gente que estaban combatiendo en esta guerra no iban a liberar a su país de un invasor, no, iban a erradicar lo que ellos consideraran una plaga. Que cualquiera que estuviera suficientemente imbuido de una determinada ideología veía a los que no pensaban como él como que habían contraído una enfermedad que había que exterminarla, como a los que tenían la peste, pues había que echarlos y si acaso quemarlos para poder salir. Y era lo que él veía que estaba pasando en España, en los dos bandos, que no se combatía, digamos, como una guerra tradicional, sino que cada uno intentaba literalmente exterminar al enemigo porque lo veía como una plaga, algo que amenazaba a su forma de ser. Realmente
le horrorizó en parte y también le desesperanzó. Saint-Exupéry era muy humanista, creía mucho en la humanidad como conjunto, y él veía que aquí la humanidad se estaba viniendo abajo, que dónde estaba esa humanidad en la que él creía. Estas imágenes, él estuvo de testigo, son es el juicio del general Godet, que lo acabaron fusilando, es el que intentó el alzamiento en Barcelona, pero sin embargo en Barcelona fracasó. Pues luego a este lo juzgaron y lo fusilaron al día siguiente, o sea que todo esto lo presenció Saint-Exupéry y de eso escribió sus crónicas. No hablaba nada de los combates, no decía los nacionales han tomado tal pueblo, los republicanos han recuperado este... De eso no contaba nada, contaba las cosas que le pasaban. Por cierto, se jugó el tipo. Como él no podía evitar meterse en todas partes e intentar hablar con la gente y sacar conclusiones de eso, una noche le llegó un chivatazo de que se va a producir una operación de entrega de armas a los republicanos, a los milicianos, que llegaba un tren cargado de armas que venía de Francia y eran armas que se habían conseguido, pues, digamos que de manera poco legal, ¿no? Pues él fue a presenciar aquello y están todos los milicianos descargando las armas del tren y ven aparecer a un tío en traje y corbata. Un fascista. ¿Aquí quién lleva traje y corbata si todos nosotros vamos en mono? Un fascista, y lo detuvieron. Él intentó explicarse, intentó decir que era un corresponsal, pero le hablaba en catalán. Él se defendía bastante bien en castellano después de su año y medio en Cabo Llubí, pero el catalán no lo hablaba, entonces se entendía una palabra de cada 20, pues no conseguía hacerse entender con ello. Y él pensaba, decía, mañana voy al paredón. Pero sucedió algo que contará más tarde en otro escrito, algo curioso que le vuelve a reconciliar un poquito con esa idea de la humanidad, y es que cuando él ya lo daba todo por perdido, se le ocurre pedirle un cigarrillo a uno de los milicianos. El miliciano saca el cigarrillo, se entienden por gestos, se lo da y entonces él le sonríe. Y el miliciano le devuelve la sonrisa. Y esa sonrisa lo cambia todo. De pronto, aun sin entendernos, ya era capaz de establecer algún tipo de conversación con este miliciano. Y después de él, con sus compañeros. Hubo un momento en que llegaron a la conclusión de que no era peligroso, alguien se tomó la molestia de investigar quién era yo y me terminaron liberando. Y a lo mejor, sin ese momento de confraternización, no se habrían tomado esa molestia, lo habrían fusilado sin más. El caso es que consiguió regresar. Esta sería solo su primera visita a España durante la guerra. Habría otra al año siguiente. Pero entre medias pasa algo. El 7 de diciembre de 1936 va a desaparecer su gran amigo y su gran inspiración desde el punto de vista aeronáutico, que es Jean Mermoz. Después del fracaso del fracaso de que no cuajara el avión, el Cousinet 70, el gobierno francés estaba empeñado en que la única manera de cruzar el Atlántico de forma segura era con hidroaviones. Pero de los aviones terrestres que decía Mermoz, que no, hidroaviones, y apuestan pues por un nuevo modelo de la TECOER, el T-300. Lo pusieron en marcha, aquello empezó a funcionar, empezaron a llevar el correo, y en el momento que pasó esto, Mermoz llevaba como unos 30 y tantos cruces ya del Atlántico con éxito. Bueno, pues cuando llegó esta noche, con este avión, el TECOER bautizado como Cruz del Sur, notó problemas en uno de los cuatro. Es cuatrimotor, aunque no se ve muy bien, lleva dobles motores, uno que empuja y otro que tira. Pues notó problemas en uno de ellos, se dio la vuelta otra vez para Dakar, y cuando llega a Dakar le dicen que no hay otro avión, que ese es el que hay. Lo reparan como pueden y vuelven a salir, y en mitad del camino, su última transmisión, lo último que se escuchó de ellos por radio, fue acabamos de perder el motor trasero derecho. Y después silencio. Al principio no se preocuparon, para un tío como Mermoz, llevar un avión con un cuatrimotor con un motor de menos no era un problema, pero es que no se recibieron más transmisiones. Después se especuló con el tipo de avería que podría haber sido, que quizás hubiera perdido incluso la hélice de ese motor, que podía haber hecho daño en el fuselaje o incluso cortarlo por completo. Da igual, nunca se le encontró. Saint-Exupéry estuvo moviendo todos los hilos que pudo para que no se abandonara la búsqueda. Escribió artículos, habló en la radio, habló en todas partes para que no se abandonara Mermoz, se le estuvo buscando durante días. El que estuvo dirigiendo esa búsqueda personalmente y pilotando un avión buscándolo fue Guillaumet, el otro amigo de este trío de amigos tan queridos. Pues Guillaumet pasó 2 días enteros sobrevolando el Atlántico buscando y no se encontró nada, ni el más mínimo resto del avión. Mermoz había desaparecido para siempre. Pues con esto en el cuerpo, Saint-Exupéry, que sigue necesitando dinero, pues acepta un encargo. La vez anterior había sido el diario L'Intransigeant, el intransigente, esta vez iba encargado por Le Soir, y se marcha otra vez a España. Como la vez anterior había estado en Barcelona, esta vez va hasta Madrid. Y allí va a ser más testigo de combates que antes, porque esta vez lo llevan los milicianos a lo que son las afueras. Claro, en Madrid no había que caminar mucho para encontrarse con el frente, que estaba allí.
pues él es testigo pues, de los tiroteos en la noche, de los bombardeos, y se mete en situaciones algunas pues bastante delicadas dentro de los combates. Algo que se cuenta, por cierto, cuando llevaron al frente de Guadalajara. Aquello era peligroso, llegar hasta Guadalajara en coche por las carreteras que estaban batidas por los tiradores del enemigo. Pues los coches iban a toda castaña. O sea, se iban jugando el tipo no solo por los tiros, sino por cómo conducían. Pues mientras que el resto de periodistas iban acojonados en el coche, se dice que Senesuper iba con medio cuerpo fuera diciendo ¡Ale, ale, ale, ale! Y le iban pasando bombas. O sea, un poquito zumbao sí que estaba para llevar esta vida. Esto que veis aquí es su ficha, la ficha como reportero que tenía, que sea... Pues hace poquitos años que ha aparecido por ahí, sacando papeles en este diario, ha aparecido esta ficha. Y esa es la foto que le he agrandado, la foto que acompañaba la ficha. Porque quería llamaros la atención de un detalle. Estamos en 1937, y Senesuper había nacido con el siglo. ¿Os parece esa la foto de un tío de 37 años? Estaba tremendamente cascado. Sus accidentes le iban causando secuelas y el tipo de vida que llevaba. Y los excesos, por supuesto que los excesos también. Estaba muy envejecido y su cuerpo ya no era el de una persona de 37 años. Digamos que estaba tocado. De las crónicas que escribió sobre esta experiencia, de nuevo no se pone a contar los combates ni se pone a contar los avances, sino las cosas que ve. Y a él, por ejemplo, le llama la atención una escena que es realmente muy ¿cómo decirlo? Muy explícita, que cuenta en uno de sus artículos, que es que cae una bomba y cuando se aparta el humo solo ha habido una víctima, y era una novia. Iban la novia y el novio, camino del registro, él no sabe si venían de ida o de vuelta, y la bomba ha matado exclusivamente a la novia, que está hecha un guiñapo sobre el suelo, y su novio, que aunque ella está destrozada, no termina como de aceptar la realidad de lo que ha pasado y la está intentando levantar. Y él esa imagen se le queda clavada. Después se encuentra un niño muerto y él empieza a reflexionar sobre el tema de los bombardeos y dice, pero a ver, si es que están bombardeando a la población civil, ¿esto para qué sirve? Él se da cuenta además de que si el efecto es desmoralizar, que está consiguiendo el efecto contrario, es lo que dice, el peso de un niño muerto, un niño pesa mucho cuando ese niño es de los tuyos. Los indecisos, que había muchos indecisos en Madrid, si la mayoría de la gente no quería meterse en temas de política, había gente indecisa, que no sabía si los buenos eran los republicanos o eran los nacionales, y yo estoy aquí en Madrid y no me termino de ceder, pero cuando empezaban a caer las bombas, ya empezaba a quedar claro quiénes eran los malos son los que los bombardean. Entonces, Senesuper llegaba a la conclusión de que los bombardeos, el efecto que tenían era al contrario, por lo menos cuando se usaban para bombardear a la población civil. A pesar de que lo dejó por escrito, tenemos bastante claro de que no se le hizo demasiado caso. Lo del Hotel Florida lo he puesto como comentario. En todas las situaciones de guerra, siempre hay un hotel donde van todos los reporteros de guerra. En el caso de Madrid era el Hotel Florida. Y ahí se daban pues, situaciones también curiosas de las fiestas que celebraban en mitad de la guerra. A lo mejor el día siguiente había caído alguno de los reporteros, que de hecho sucedía, pero ahí él estaba, y él era pues como uno de los reyes también del Rey de Florida, situaciones de haber un bombardeo y bajar él en patín y repartiendo melocotones que había conseguido en alguna parte, pues cosas curiosas dentro de todo esto. El caso es que se vuelve antes de tiempo y no se sabe por qué. A él le habían contratado para escribir 3 crónicas y se vuelve a París sin haber escrito ninguna. Después, y bajo presiones, llega a escribir 3 y una cuarta, que cuando la entrega él era muy perfeccionista con sus escritos, ya lo había comentado, él siempre insistía en la perfección en el lenguaje, los escribía, los reescribía, volvía otra vez por la cuarta crónica, se la entregó un mensajero que llegó a la redacción y llegó el mensajero y detrás venía corriendo él. Espera, que quiero cambiar, esto es una mierda. La rompió allí delante del redactor, que se llevaba las manos a la cabeza, la voy a escribir de nuevo, y no la escribió, no sabemos qué ponía en esa cuarta crónica. Así que solo se publicaron 3 y algunas de ellas se conocen todavía. Esto es una portada de entonces con gran reportaje de nuestro enviado especial Antoine de Saint-Exupéry, que recordemos que era un tío ya muy conocido por sus libros. Esta frase la quería destacar. Nelly de Bogué era una amiga íntima de él, que la conocía de sus tiempos mozos en París, cuando se enamoró de Louis de Vilmorin, y Nelly Bogué era una aristócrata también, muy culta, que también escribía. De hecho, tras la desaparición de Senesuper, la primera biografía que se escribió de Senesuper la escribió Nelly de Bogué bajo seudónimo. Bueno, pues ella dijo de él esto: Senesuper no perteneció nunca a un partido político, procuró siempre elevar al hombre, mientras que la política y sus luchas tienden por su misma naturaleza a rebajarlo. Estás definiendo el pensamiento de Senesuper. Nunca quiso interesarse por la política y por eso en sus crónicas, aunque él solo visitó el bando republicano, nunca escogió bando. Nunca escogió bando.
Otra película, del Correo del Sur también hicieron película. Tampoco le gustó demasiado, pero bueno, esta la dejó correr. Lo pongo como anécdota que de todos sus libros hasta el momento, de todos se habían hecho película. Y él va a continuar con sus vuelos y le van a seguir pasando cosas. Como no había salido el rally que iba a hacer París-Saigón, dijo, bueno, pues ahora me voy a ir a mi otra tierra, me voy a ir a Sudamérica. Y voy a hacer un raid entre Nueva York y Tierra del Fuego. O sea, toda la línea más allá de la línea que yo recorría cuando estaba en la Aeropostal. Se compra otro Simún, a saber cómo se compró el dichoso Simún, porque no tenía dinero, pues el caso es que alguien le prestó y consiguió otro Simún, y de nuevo con Prevost a su lado se lanzaron a este viaje. En la primera parte del viaje, nuevamente, todo fue bien, hasta que llegan a Guatemala, y en Guatemala le sucede uno de esos errores catastróficos que además le pasan a él por despiste, quizá le podría haber pasado a otra persona, pero uno entiende que en un viaje de estos tienen más cuidado con esas cosas. Bueno, él había calculado la pista que tenía en Guatemala, el viaje que tenía que hacer, dijo, pues tanto combustible necesito, pero en Guatemala usaban el galón imperial. Que el galón imperial, como sabemos todos los que hemos hecho aquí con el CR3, con el CR6, aquí las conversiones es como un 20% más que el galón estadounidense, con lo cual el avión iba terriblemente sobrecargado. ¿Qué pasó? Que se estrellaron en el despegue, además se estrellaron con el avión cargado de combustible. Tenéis esta foto y tenéis esta otra. Este accidente fue muchísimo más grave que el que habían tenido en el desierto y por supuesto tuvo consecuencias muchísimo más graves. A Saint-Exupéry, a Prevost lo sacaron sobre todo lo peor que tenía era una pierna. Llevaba una pierna prácticamente destrozada, pero por lo demás relativamente había salvado el asunto. Pero Saint-Exupéry salía con una fractura de cráneo terrible, estaba inconsciente, entró en coma enseguida. Tenía el brazo derecho prácticamente destrozado también y el ojo izquierdo pues salido de la órbita. Se lo llevaron a un hospital, ya os digo que entró en coma, y lo que hicieron es intentar localizar a su mujer porque pensaban que se les moría. Dio la casualidad que en esos momentos Consuelo estaba en su tierra natal, estaba en El Salvador, consiguieron localizarla y Consuelo llegó allí. Cuando llevaba Saint-Exupéry, pues 5 días en coma. Se lo encontró irreconocible, con la cabeza tan hinchada bajo los vendajes que era imposible reconocer que aquel era su marido. Y lo primero que le dicen los médicos es que le querían amputar el brazo derecho, porque estaba en tan mal estado, había signos de que se podía empezar a gangrenar y que lo que querían era amputar ya. De los doctores que había ahí solo había uno, un tal doctor Méndez Valle, que es el que dijo que él pensaba que todavía él podía operar y podía llegar a salvar el brazo a su marido. Y ella le dijo, mi marido es aviador, mi marido preferiría estar muerto con los 2 brazos y morir siendo capaz de pilotar un avión, digamos, a que le amputen el avión y tenga que abandonar para siempre su profesión. Así que adelante, doctor, en sus manos esto. Y este doctor consiguió salvarle el brazo, después de muchas operaciones, él recuperó la consciencia, consiguieron salvarle también el ojo, tuvo una rehabilitación muy larga hasta que recuperó la visión en el ojo, pero el caso es que acabó recuperándose de este accidente. Muchos de los biógrafos que cuentan esto que le pasó a Saint-Exupéry. El pobre Prevost, que fue de Prevost, bueno, pues Prevost salió adelante también, pero las secuelas que tuvo en su pierna le dejaron cojo de por vida. Nunca más volvió a volar. Recuperó en la Air France, recuperó su puesto como mecánico, pero de tierra, ya no mecánico de vuelo, que es lo que había hecho hasta entonces. Y bueno, murió, pues creo que en el año 44, 45, después de una larga enfermedad. O sea que Prevost, después de esto ya fue para abajo también el hombre, pero me parece justo recordarlo, ¿no? Que fue de él. Porque siempre fue el Sancho Panza de Saint-Exupéry durante ese tiempo. Bueno, pues Consuelo, cuando ya sale del hospital, se lo lleva a Nueva York. Dice, ala, y ahora olvídate de volar hasta que te recuperes del todo, hasta que vuelvas a usar bien tu mano derecha, hasta que vuelvas a ver correctamente por tu ojo izquierdo, y ahora dedícate a escribir. Pues a eso se pone, y se pone a escribir la que será, por lo menos de las obras que publicó en Duda, probablemente la más importante, o para mi gusto a lo mejor, En Tierra de los Hombres. Aquí recopila en primera persona todas las experiencias que ha tenido como piloto y como corresponsal, y las únicas veces que hablará en tercera persona, que hablará de alguien que no es él, es para referirse o a Mermoz o a Guillaumet. Aquí, en este libro, es donde se cuenta lo que le pasó a Guillaumet en los Andes. Guillemot por modestia no había querido contarlo, pero a él le parecía tan grande lo que había hecho Guillaumet en esos días y cómo consiguió salvar la vida por su mujer y por sus compañeros, que Saint-Exupéry decidió contarlo aquí. De hecho, el libro se lo dedicó a Guillaumet. Pues este libro fue un éxito inmediato. Se publicó en francés como Auteur de Hommes y en Estados Unidos se publicó en inglés como Viento, arena y estrellas. Y fue un éxito inmediato. De lo inclasificable del libro
os puede dar una idea que en un sitio recibió un premio como mejor novela del año y en el otro como mejor ensayo. Porque realmente es inclasificable. Se puede leer como una novela, pero también es un ensayo, porque mete todas sus reflexiones. Bueno, este libro a mí me parece maravilloso. Hay una edición en castellano, que la compró Almudena hace poco. Yo he leído otra en inglés anteriormente y es más amplia. Y no sé si es porque siempre fue más amplia o porque alguien añadió algunos otros de los artículos y algunas otras cosas. Yo creo que es que la española está recortada. Pero aún así no deja de ser un libro hermosísimo y un libro en el que se puede entender a Saint-Exupéry y a su mundo, sobre todo como aviador. Este libro se leyó mucho, o sea, pilotos de todo el mundo leyeron este libro. Así como con el de Vuelo Nocturno recibió algunas críticas de sus propios compañeros, porque decían que de alguna manera escribir esa epopeya del piloto con el vuelo nocturno y el accidente y todo eso, pues que estaba de alguna manera abusando de todos ellos, ¿no? Porque estaba usando su experiencia para ganar el dinero. Este libro lo admiraron todos enseguida, se vieron reflejados en las cosas que él contaba. Y repito, es un libro muy hermoso, merece la pena leerlo. Otra anécdota que contamos también en su momento hablando de Lindbergh, y es que él, de regreso en Francia, y con el éxito tan brutal que ha tenido en Tierra de los Hombres, pues sus editores americanos acaban de publicar Escucha el viento, el segundo libro de Anne Morrow Lindbergh, la mujer de Charles Lindbergh, que del segundo de los vuelos que habían hecho con un hidroavión y que ya hablamos en su momento, pues había escrito un libro que también es un libro muy hermoso. Pues le pidieron a Saint-Exupéry que escribiera, le entregaron el libro para ver si quería escribir el prefacio para la versión francesa. Él lo leyó y le gustó tanto que aceptó, escribió ese prefacio. Y en la primera oportunidad que tuvo para una gira de estas de promoción, que volvió a Estados Unidos, pues fue julio, agosto del 39, pues aprovechó la ocasión, escribió a sus editores diciendo que quería conocer a los Lindbergh y concertaron una cita. Lo que pasó, que habían quedado en un restaurante y había quedado Charles Lindbergh en ir a buscar a Saint-Exupéry a su hotel. Cuando llegó el día, como Charles Lindbergh estaba siempre liadísimo, metido en 1000 cosas y en 1000 proyectos, pues llamó por teléfono a su casa y le dijo a su mujer, Anne, que no llego. Vete a buscarte tú a este hombre, cógete un taxi, basta a buscarlo y apareceré yo cuando pueda. Pues Anne Morrow se encontró el marrón, se fue a buscarlo, llegaron al restaurante y empezaron a hablar. Por fortuna, Anne Morrow, que tenía una educación exquisita, sabía hablar francés perfectamente, porque Saint-Exupéry no hablaba ni palabra de inglés y además se había negado a aprender. Y esto lo seguiría manteniendo en años posteriores. Él decía que si aprendía inglés, que eso iba a afectar a su estilo como escritor, y no quería. Sin embargo, sí que había aprendido castellano y había aprendido árabe, pero el inglés se negó, ni palabra, no quería aprenderlo. Bueno, pues empezaron los dos a hablar y fijaros qué dos personas con más cosas en común. Los dos aviadores, los dos escritores tenían una sensibilidad muy parecida. Es que se entendieron a la primera. Cuando al cabo de 2 o 3 horas apareció por allí Charles Lindbergh, se los encontró a los dos hablando como si se conocieran de toda la vida, riéndose a carcajadas, acabándose el uno al otro las frases, y él prácticamente se limitó a sentarse. Y de vez en cuando Anne tenía la deferencia de traducirle algo de lo que estaban hablando. Se vieron esta única vez. Saint-Exupéry se marchó otra vez para Europa y enseguida empezó la Segunda Guerra Mundial, pero sí que tuvieron una relación epistolar muy intensa. Ya os contaba que Saint-Exupéry se escribía con un montón de gente, además que escribía cartas larguísimas, y una de sus corresponsales a partir de entonces fue Anne Morrow, y era tanta la intensidad con la que se escribían y las cosas que se decían, algo se le escaparía de lo que contaba, que Charles Lindbergh, y eso lo cuenta él en sus memorias, que llegó a preguntarle a ella que si tenía algo por lo que estar celoso, que si tenía motivos para estar celoso. Quién sabe si esas dos personajes que eran almas gemelas se hubieran encontrado una vez más, ¿no? Bueno, llegamos al 39, está a puntito ya de llegar la guerra, pero todavía hay quien no se quiere hacer a la idea de que va a haber una guerra, y entre ellos Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, cuando ya ve todo desesperado, va a hablar con algunos amigos y dice, cuéntame, ya sabes que yo no quiero saber nada de política, pero cuéntame qué está pasando. ¿Por qué dice todo el mundo que va a haber una guerra? Pero estábamos en julio, la guerra iba a empezar en septiembre y él todavía no se quería hacer a la idea. Y él tenía como una pequeña espinita clavada, aquí todo Dios ha cruzado el Atlántico menos yo. Yo también quiero cruzar el Atlántico. Habló con Guillaumet, que como siempre Mermoz era el que abría el camino y luego Guillaumet era el que la sentaba. Pues Guillaumet era uno de los que estaba cruzándose el Atlántico pues prácticamente pues, todas las semanas, ¿no? Pues entonces en uno de esos vuelos con el que pretendían además batir el récord de la travesía, hacer la travesía ida y vuelta y batir ese récord, contó con su gran amigo Saint-Exupéry como copiloto. Aquí están los dos preparándose para ese viaje pues poco antes de la salida, y efectivamente consiguieron batir ese récord. Este es el hidro con el que lo estaban haciendo. Fijaros qué salto, estamos en 1939, de la T-28 de 1930
A este avión, en 1939, fijaros lo que ha avanzado la tecnología. Luego sabemos que va a avanzar mucho por la guerra, pero sí que es cierto que estos años, ese impulso del correo y del intentar la aviación comercial darle un sentido, sí que consiguió que la aviación siguiera evolucionando, y había evolucionado muchísimo. Esto ya no era el T-28, esto ya no se quedaba atascado en Natal, como se le quedó atascado el avión a Mermoz. A la vuelta de este viaje, por cierto, a Saint-Exupéry le conceden el título de oficial de la Legión de Honor. Ya era caballero de la Legión de Honor, o sea, después de su estancia en Cabo Llubí, con las acciones que había tenido ahí, algunas realmente heroicas, de rescatar a pilotos caídos y cosas así, pues ya era caballero de la Legión de Honor. Aquí le hicieron oficial de la Legión de Honor. Lo más que se puede ser, creo que es comandante de la Legión de Honor, estoy seguro, sé que hay grados. Estalla la guerra, y Saint-Exupéry enseguida levanta la mano. Es un tío que tiene ya casi 40 años, es demasiado viejo para volar. Lo aceptan, pero dicen como instructor, para que eres teórico. Pero él, cuando se empeña en algo, y él está empeñado en participar, pero participar en primera persona y en volar, participar en combate. ¡Mándenme a un escuadrón de caza!, decía, o sea, a donde fuera. Al final consigue que lo manden a un escuadrón de reconocimiento que llevaban estos aviones, que además eran muy nuevos, o sea, había muy poquitos, solo había 2 escuadrones que tenían este avión, el Bloch MB-174, era un avión realmente novedoso, pero prácticamente llegó tarde, porque los alemanes se los iban a comer enseguida. Empezaron a hacer esas misiones de reconocimiento, vivió esa primera parte de la guerra, la que se llamaba la guerra de mentira o la guerra de broma, porque parecía que no pasaba nada. Los alemanes tomaron Polonia y después se quedó todo estabilizado durante unos meses y aquí no pasa nada, pues vaya guerra, hasta que de pronto los tuvieron encima. Y en cuestión de una semana, este grupo 233 en el que servía Saint-Exupéry quedó totalmente diezmado. De cada 3 aviones que salían a hacer fotos del frente, volvía 1, como media. Era realmente una tragedia, y además una tragedia que se hacía peor todavía por la inutilidad, porque el frente estaba cambiando a tanta velocidad que cuando querían revelar esas fotos es que el frente ya no estaba allí, ya no servían de nada esas fotos, las posiciones alemanes ya no eran esas. A pesar de todo, él consideraba que era un trabajo que había que hacer, no solo por la utilidad gráfica de las fotos, sino por el ejemplo que se daba. Si él, que era el mayor, con diferencia, sus compañeros eran todos veinteañeros, pues él, que era el abuelo del escuadrón, daba un paso atrás y se negaba a hacer una misión o algo así, ¿qué ejemplo estaría dando a sus compañeros? ¿No? Él tenía que decir que había que luchar, había que ir para adelante, cada uno en su trabajo. Nosotros, que nos ha tocado hacer fotos, pues hacemos fotos. Y ese 22 de mayo de 1940 le tocó hacer la que fue su misión más peligrosa, un vuelo sobre Arras, que es una ciudad del norte de Francia, que en ese momento pues estaban unos combates violentísimos allí, por allí pasa un río que se había convertido en ese momento en frente. A lo largo de esta misión él se vio perseguido por cazas alemanes, subieron tan alto que se les congelaron las ametralladoras, estaban totalmente indefensos. Cuando tuvieron que bajar para hacer las fotos del objetivo, la antiaérea los puso, pero vamos, llegaron con el avión hecho un colador, pero consiguieron volver. Y sobre esta misión él la utilizaría para escribir otro libro del que os hablaré más tarde. El caso es que muy poquitos días después de esta misión se da la orden de que saquen los aviones, que rescaten lo que puedan y que se marchen volando hacia África, hacia Argelia. Saint-Exupéry, que no quiere dejarse a sus mecánicos, pues se niega a coger un avión de estos, de los poquitos que quedaban, y encuentra un Farman que estaba allí medio desguazado con los mecánicos, lo ponen en marcha y nos vamos con este. Y con sus mecánicos se fue en el Farman hasta Argelia. Y al poquito de eso, pues los desmovilizan. Mira, aquí vemos un avión igual que ese, con el que hizo ese vuelo. Lo desmovilizan, vuelves a ser civil, y tu país ahora son 2, porque tiene la Francia ocupada y la Francia de Vichy. En la Francia de Vichy, en Marsella, pues vivía una de sus hermanas. Pues él se va para allá, está unos días con ella pensando qué va a hacer con su vida. Porque él odia la situación en la que se ha visto metido, pero no tiene nada que pueda hacer. Y empieza a pensar que lo que le dice la gente, la única salvación que tenemos es que Estados Unidos entre en guerra. Dijo, pues, me voy a Estados Unidos y voy a hacer yo todo lo posible porque Estados Unidos entre en guerra. Ya se crea un propósito, ya tiene una misión y se va a lanzar a por ella. Entonces, va en barco de una manera, o sea, tiene que dar muchísimas vueltas hasta que lo consigue, pero consigue llegar por barco a Lisboa, y cuando está esperando allí para coger este barco le vuelven a llegar malas noticias de otros queridos compañeros, de Guillomet y Marcel Reine, que lo he nombrado menos, pero es otro de los héroes del Aeropostal. Mientras llevaban en otro avión similar a este al nuevo comisionado francés para Asia, iban camino de Bagdad, me parece que era, pues volando sobre el Mediterráneo,
estaba en la situación bastante complicada porque ese momento en el Mediterráneo estaban a tiro los italianos con los ingleses. Pues a pesar de respetar estrictamente las rutas que le habían dado, le atacan cazas italianos y los derriban. Su última transmisión es: socorro, nos están ametrallando, y no se volvió a escuchar nada más de Guillaumet y tampoco se encontraron restos. Otro compañero querido de Saint-Exupéry, que ha acabado exactamente en el mismo sitio que Mermoz, bajo las aguas, en algún punto donde nunca jamás se le encontraría. Esto a él le parte el corazón, porque si él quería a Mermoz, a Guillaumet lo quería todavía más, y se siente que se está quedando muy solo. O sea, de los compañeros que eran de la Aeropostal 10 años antes, es que casi no queda ninguno, quedan los pilotos nuevos, pero los veteranos de siempre han ido cayendo por el camino, y él se empieza a encontrar viejo y solo en el mundo, pero tiene una misión. Y allá que se va a Estados Unidos, dice: bueno, aquí no voy a volar, pero tengo mi pluma. Y empieza a escribir pues como un loco, empieza a dedicar todo su tiempo a escribir y a hacer presión. Y lo primero que escribe es este libro, Piloto de Guerra. En Piloto de Guerra utiliza como excusa esa misión en Arras. Él describe esa misión para dar su visión sobre el sacrificio, sobre los valores humanos, sobre todo relacionados con el sacrificio, con el sentido del deber. Y cuenta, o sea, explica por qué él creía que tenía que hacer esa misión, aunque militarmente fuera a ser inútil. Otro libro hermosísimo también, como En Tierra de los Hombres, que contiene algunas reflexiones. Voy a quedar con una de ellas, de todas las que dice, aunque dice cosas ahí muy importantes en todo el libro, pero os voy a dejar una reflexión solo, una de las que sale. Dice: lo que da valor, lo que hace grande a mi civilización es el hecho de que 100 mineros decidan arriesgar su vida para intentar salvar a un único compañero que ha quedado sepultado. Al rescatarlo a él, no están rescatando a un hombre, están rescatando a la humanidad. Yo leí eso y tuve que cerrar el libro y quedarme un ratito pensando en lo que acababa de leer. Qué frase, qué hombre el que escribía estas cosas. Bueno, pues este libro fue un éxito en Francia, en las dos Francias. En la Francia ocupada lo veían, o sea, él describía la derrota de Francia, veían ahí razones para la vergüenza, pero también veían razones para la esperanza y veían razones para decir: no, es que tenemos que seguir adelante, no nos tenemos que dar por vencido de la resistencia. Este libro circulaba de mano en mano y se prohibió, por supuesto, las autoridades lo prohibieron, era un libro pues totalmente prohibido. En la Francia de Vichy lo acabaron prohibiendo también, por lo mismo. Y sin embargo, se distribuía, se imprimía de forma clandestina, iba circulando por todas partes. O sea, ese libro, Piloto de Guerra, tuvo una influencia decisiva, sobre todo en Francia, pero también en Estados Unidos. La gente lo leía y decía: ¿y por qué somos neutrales cuando esto está pasando en Estados Unidos? En ese momento, la opinión en Estados Unidos estaba como al 50%, entre entrar en apoyar la guerra en favor de los aliados o no. Roosevelt, el presidente, era de los que pensaba que sí, pero tenía una oposición muy grande en contra, entre otros el señor Lindbergh, que ya lo contamos en su día. El caso es que este libro fue de lo que contribuyó a ir poco a poco inclinando a la opinión pública hacia el lado del que sí. Ya cuando llegó Pearl Harbor ya no hubo más palabras. Pero a él le va a costar también un enfrentamiento muy grave con De Gaulle. A raíz de este libro, el general de Gaulle y sus partidarios, el general de Gaulle, que estaba de alguna manera se había autoproclamado como presidente de Francia en el exilio, pues intenta conseguir el apoyo de Saint-Exupéry. Yo quiero que hagas una declaración diciendo que me apoyas y que me reconoces a mí como que yo soy el presidente de Francia en el exilio. Y él, que siempre se había negado a tomar bandos, dijo que no. Entre otras cosas, porque lo dijo, y esta opinión se conoció, que él pensaba que De Gaulle perfectamente podría ser el Hitler francés, podría ser un nuevo dictador, que sus maneras, sus formas de operar eran las de un dictador, que lo conseguiría o no, pero que él no le iba a dar su apoyo. Imaginaron la reacción de Gaulle cuando se enteró de que Saint-Exupéry había hecho esto. Se convirtió en antipatriota, se convirtió en pronazi, en enemigo, y utilizó pues todo lo que pudo, todo lo que tuvo en sus manos para desprestigiar a Saint-Exupéry. Y él, que era ante todo un patriota, no era político, pero sí era un patriota, esto le dolió mucho. Y el que compatriotas suyos pudieran llegar a pensar de él que era cierto esto que decía el de Gaulle, que es que él realmente era un antifrancés o que él podía apoyar al enemigo, a él le dolía en el alma y no se cansó de escribir, de hablar en la radio, de intentar defender su punto de vista y animar a eso, a apoyar a los aliados, pero no apoyar a de Gaulle, que no se lo perdonaría nunca. Su mente sigue trabajando, pero es que además sus editores le han propuesto una especie de experimento, le proponen escribir un libro infantil. Y él va a aceptar ese ofrecimiento, de algo tiene que vivir mientras está en Estados Unidos, pero lo va a transformar a su manera. Lleva mucho tiempo, pues ya os enseñé las cartas que escribía en Cabo Llubí, y sus cartas se parecían mucho a esto. Esto forma parte de uno de los borradores del Principito. Y él empieza a escribir esta historia. Como siempre,
Lo que él escribió debe ser como 4 o 5 veces el Principito que conocemos, porque él escribía, esto no me gusta, lo tiro, lo vuelvo a escribir, esto tampoco me gusta, hizo varias versiones, de hecho se conservan 4 manuscritos distintos del Principito que están en distintas manos. Uno de ellos lo tenía Consuelo en su poder, otro lo tenía su amiga Nelly de Bogué, otro lo tenía una periodista, Sylvia Hamilton. ¿Quién es Sylvia Hamilton? Su amante en Estados Unidos. Cuando Consuelo no estaba, este hombre volvía a sus orígenes, ¿no? Consuelo le era infiel a él también, o sea, es que los dos eran así, eran mentes libres, claro, cuando se veían se lo echaban en cara, ¿por qué me has puesto los cuernos con esta? ¿Y tú a mí con qué? O sea, se ponían un poco menos que a contárselo, al final terminaban en la cama siempre, o sea, lo terminaban arreglando a su manera. Pues Sylvia Hamilton tenía otro de los manuscritos, y el último es el que tenían los editores. El caso es que cuando por fin salió este libro, que se publicó en abril de 1943 en Estados Unidos, y se publicó también una edición en francés en paralelo, pues el éxito fue inmediato. ¿Qué vamos a decir ahora del Principito que no os haya dicho ya? Si precisamente este libro es el que es más probable que hayáis leído muchos de vosotros. Pues eso, es una especie de tratado de filosofía disfrazado de cuento de niños, y no es precisamente un cuento de niños. De hecho, cada vez que lo lees, yo lo leí una vez en el instituto porque me tocó leerlo, y lo leí como cuento de niños, lo leí otra vez siendo más joven y ya me pareció otra vez diferente, lo leí otra vez ya siendo padre y leyéndoselo a mi hija y me pareció totalmente diferente, y la última vez que lo he leído me obligué a leerlo en francés, con muchísimas dificultades, pero lo conseguí leer y es cuando más me ha gustado de todas las veces que lo he leído. En fin, ahí queda el Principito, el libro por el que se conocería siempre, en parte no solo por el mérito del propio libro, porque para mi gusto En Tierra de los Hombres es el mejor libro y dice más cosas que el Principito. ¿Por qué el que más se conoce es el Principito? Porque todos sabemos que en la Francia de posguerra fue de Gaulle el que gobernó, y como ya era imposible tapar a Saint-Exupéry, más con toda la leyenda que creó después de su desaparición, pues era mejor ponerle el cartel de escritor para niños. Porque a un escritor para niños no se le tienen en cuenta sus ideas, escribe para los niños. Con lo cual, todo el aparato de propaganda de Gaulle en lo que a la parte cultural corresponde, pues reforzó esa idea de que había que vender mucho el Principito, había que llevar el Principito a las escuelas, y que Saint-Exupéry era un maravilloso escritor de cuentos infantiles, y solo escribió ese. Y así la reputación, o sea, lo que nos queda cuando hablas, yo cuando decía que iba a dar esta charla le digo a la gente, voy a hablar de Saint-Exupéry, ¿de quién? Del Principito. Ah, claro, si digo el de En Tierra de los Hombres, seguramente no me lo pillen. Y sin embargo en ese momento era un exitazo. Más cosas que escribió en ese momento. Él escribía, no dejaba de escribir artículos en todas partes intentando eso, favorecer la causa de los aliados. Entre ellos destacan dos. Carta a un rehén, que se la dedicaba a su amigo Leon Werth, sin nombrarlo, él mismo al que le dedica el Principito. Sus amigos pilotos habían muerto todos. ¿Qué le quedaban? Sus amigos escritores. Y describe a Leon Werth como el mejor amigo que le queda en el mundo. Es que Guillaumet estaba bajo el agua. Y carta abierta a los franceses de todas partes, en la que intentaba convencer a los franceses, estuvieran de un lado, estuvieran en una Francia, estuvieran en la otra, de que había que recuperar la dignidad y el orgullo de ser francés y volver a marchar unidos de alguna manera. Esto le acarreó todavía más críticas del lado de Gaulle. Y llegó un momento que él dijo, mira, Estados Unidos ya está en guerra, lo que yo vine aquí a conseguir de alguna manera se ha conseguido, aunque sea gracias a los japoneses, y yo ya escribiendo no puedo hacer más. Yo tengo que volver a mi raíz, yo tengo que volver a pilotar y no a llevar el correo, yo tengo que combatir como sea, tengo que participar en esta guerra, no por lo que yo vaya a conseguir como piloto militar, sino porque es la manera de demostrar quién soy, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues movió de nuevo Roma con Santiago. Ya hemos visto que cuando él se le empeña una cosa, ni descansa, ni deja descansar a nadie, y movió contactos hasta que el mismísimo general Eisenhower, nada menos que Eisenhower, le autorizó por escrito a que pudiera volar en un escuadrón norteamericano de reconocimiento, con este bicho, con el P-38. El P-38 era más avión que cualquiera de los aviones que hubiera pilotado Saint-Exupéry, que desde que tuvo su accidente en el año 38 con el Simón prácticamente no había volado nada, muy poquito, apenas había volado, y de pronto lo montan en un P-38 sin hablar ni palabra de inglés. Ojito, ¿qué contactos no tendría Saint-Exupéry para que en esas condiciones le dejasen volar? O sea, un tío que tiene ya 43 años, que no habla nada de francés, que lleva un montón de años sin volar y viene aquí a volar con nosotros. El caso es que el tío lo consiguió, pero lo consiguió por poco tiempo,
por supuesto, los defectos que siempre había tenido como piloto, que eran los despistes, esas equivocaciones tontas que tenía, se han agravado. Y es que además las secuelas físicas de sus accidentes son terribles. Él no se lo quiere decir a nadie, pero él es incapaz de ponerse el traje de vuelo solo, le tienen que ayudar. Le tienen que ayudar a subirse a la cabina, le tienen que ayudar a bajarse. Cuando se baja de la cabina, las misiones de reconocimiento por su propia naturaleza suelen ser muy largas, suelen ser misiones de varias horas. Él había hecho vuelos muy largos cuando estaba en el correo, pero después de este tiempo y con el cuerpo como lo tenía roto por todas partes, sufría enormemente, se bajaba muy dolorido del avión. Él intentaba callárselo, pero el rictus era el de una persona que está sufriendo. Bueno, pues en una de equivocaciones que tenía con el idioma todas, pero luego lo de confundir el altímetro, que venía en pies y él estaba acostumbrado a verlo en metros, eso le pasó así de veces, por ejemplo, ¿no? Y en una de esas, no sé si es por el altímetro o por qué fue, se cargó un P-38, lo estrelló en la toma. Él salió vivo de milagro, pero ya sus superiores americanos le dijeron: mira, majete, ya has volado bastante, por tu propio bien, vuélvete otra vez a Estados Unidos y vamos a dejar de volar. Él se resigna de momento porque no le dan otra opción, pero ¿qué pasa? Que según los aliados empiezan a preparar la invasión de Francia, tanto por el norte como por el sur, empiezan a intentar establecer dos frentes. La Fuerza Aérea Francesa, que hasta ese momento tenía escuadrones sueltos, que por ejemplo, tanto en la RAF como en la Fuerza Aérea Americana, había escuadrones que se consideraba que eran franceses, aunque todo el material era americano. Bueno, pues ya se reconstruye como tal. Ya hay una Fuerza Aérea Francesa otra vez que va a colaborar como un aliado más en lo que queda de guerra contra Hitler. Bueno, pues él vuelve a mover otra vez todos sus contactos y, a pesar de la oposición de De Gaulle, lo consigue y lo reintegran a su antiguo grupo, el grupo 233, que se ha vuelto a formar con el mismo material que le ceden los americanos, los P-38. La única diferencia es que ahora va a poder hablar en francés, lo cual es una gran ayuda. Y la otra, o algo que a él personalmente le reconforta muchísimo, es que cuando mira las alas ya no ve la escarapela americana, ve la francesa. Ya está combatiendo, tiene claro que está combatiendo por su país. Aquí veis algunas fotos que le hicieron en junio de 1944, solo un mes antes de su desaparición, John Phillips, que era un reportero de la revista Life, y acudió a Cerdeña, que era donde tenían la base en ese momento, y él estaba haciendo misiones de reconocimiento precisamente del sur de Francia. Le hicieron este reportaje. Aquí veis una de las cosas que os decía, cómo le están ayudando a vestirse. Es que él solo no podía agacharse. Es que tenía el cuerpo roto por 1000 sitios. Y mirad el aspecto, es que parece que tiene 60 o más años. Y sin embargo tenía 44. No lo sabía, bueno, sí, era de julio, creo. No los había cumplido todavía. Pues así estaba él. Pero ahí seguía, con problemas, se seguía creando problemas. Además le habían dado un permiso especial para volar solo 5 misiones. Pero consiguió hacerse tan querido entre sus compañeros y era tan respetado por lo que había escrito, que esos 20añeros que tenía como compañeros firmaban sus misiones, las firmaban por él, como si no las hubiera hecho él. De manera que la 5ª misión no llegaba nunca. Él no terminaba nunca de volar su 5ª misión y por lo tanto seguía volando, seguía participando. Él le dijo a su comandante, que por supuesto sabía lo que estaban haciendo para permitirle volar, que esta vez, mientras le resistiese el cuerpo, quería seguir hasta el final. Que la primera vez lo habían desmovilizado, la segunda lo habían echado, literalmente, y esta vez, pasara lo que pasara, él quería seguir volando hasta el ultimísimo momento y le costara lo que le costara. Y lo que le costó, pues fue la vida, finalmente. El 31 de julio de 1944 se acaban de trasladar a... Pone Cerdeña, pero está equivocado. Ya estaban en Córcega, es decir, ya estaban por primera vez en terreno francés. Estoy combatiendo otra vez desde terreno francés que hemos liberado, o sea, eso era importantísimo. Pues va a hacer otra de sus misiones en el sur de Francia. Se había llevado una bronca en la penúltima porque se desvió mucho del recorrido para hacer fotos de donde él vivía, de la zona de Lyon y todo eso. Pues se dio una pasadita por allí. Le atizaron en un motor, vino con un motor de menos, él pensó que se iba a estrellar por el camino, pero el P-38 era un P-38 y aguantó. Pasó por encima de las bases alemanas a paso tortuga, pero a paso tortuga, diciendo me van a derribar, pero tan bajito y tan despacito pasó que los alemanes no reaccionaron. Dijeron, ¿y ese? A ver si va a ser uno de los P-38 que nosotros tenemos capturados, que lo sabía. El caso es que no lo dispararon y consiguió volver. Y se salvó de que los pulsaran por una cosa curiosa. Y es que se había dejado puesta encendida la cámara haciendo fotos. Hizo unas fotos cojonudas de todas las defensas alemanas. De la casualidad, pero esa misión fue un éxito. Bueno, pues en la última de esa ya no volvió. Desapareció en esa misión, salió hacia el sur de Francia. Cuando pasaron las 6 horas
que más o menos se le calculaba que tenía de combustible, seguía sin volver y lo tuvieron que dar por desaparecido. Algunos testimonios después aseguraron que se había visto a su P-38 sobre tierra. O sea, que pensaban que por lo menos el viaje de ida lo había hecho. Ahora, la vuelta donde había caído, podía haber caído sobre tierra, podía haber caído sobre el mar. Días después apareció un cadáver vestido con ropa de piloto y ropa, o sea, insignias francesas flotando, lo enterraron, nadie se sabe quién era. ¿Podría haber sido él? No lo sabemos. Se enterró a un piloto anónimo francés en esos días, pero es que caía más de uno en esos días. Nunca más se volvió a saber, hasta muchos años después, que había sido de Saint-Exupéry. Empieza Saint-Exupéry, la leyenda. ¿Qué pasa a partir de entonces? Su amiga Nelly de Bourget, de la que siempre tuvo celos Consuelo, porque como consejera literaria prefería hablar antes con Nelly que con Consuelo. Bueno, pues tenía en sus manos un tesoro que le había cedido Senés antes de partir para su último periodo de servicio, que era todo lo que tenía escrito en ese momento. Él pensaba que ese podía ser el material, él se lo dijo así: aquí tengo material como para sacar 4 libros, que ya me pondré a escribir si salgo de esta. Pero no salió. ¿Qué hizo Nelly de Bourget? Lo publicó tal y como estaba. Y este libro, Citadel, es, pues eso, libro póstumo. Y a diferencia de los otros libros de Saint-Exupéry, no está reeditado por él como él hacía, de repasado y repasado y vuelto a repasar. Aquí está su escritura en bruto. Yo todavía no me he atrevido a leerlo. Lo tengo por ahí en la lista de pendientes. Y ya no es un libro que tenga que ver con la aviación. Es más un libro más personal, más de filosofía, más de sus ideas. Pero la gente que lo ha leído habla muy bien de él. Dicen que este libro es otro tesoro. Alguna vez me pondré con él. Pero sí que avisan eso, que como es un libro que él no ha tenido ocasión de repasarlo, también es más difícil de leer, que cuesta más trabajo. Ahí se me queda en pendientes. Y ahora vamos a saltar en el tiempo. Vamos a saltar en el tiempo, pues eso, más de 50 años, porque durante todo este tiempo no se había vuelto a saber qué había pasado en Saint-Exupéry, hasta septiembre de 1998, cerca de la isla de Riou, está en el Mediterráneo, muy cerquita de Marsella, un barco pesquero, que el patrón es Jean-Claude Antoine Bianco. Al sacar las redes descubren algo enganchado de las redes. Aquí hay algo metálico raro enganchado de las redes. Parece como una pulsera o algo así, le dice el marinero. Y dice, bueno, vamos a quitarle todo lo que lleva pegado encima, todos los restos del fondo y todo eso. Y cuando lo limpian se encuentran con esto. Es una esclava en la que él pone el nombre de Antoine de Saint-Exupéry, entre paréntesis el nombre de su mujer y la dirección de su editor en Estados Unidos. Seguramente fue un regalo de su editor. Hemos encontrado casi el santo grial. Había mucha gente que, en modo más o menos aficionado, estaba buscando a Saint-Exupéry como los americanos buscan todavía a Amelia Earhart. Pues con Saint-Exupéry pasaba lo mismo. Solo que con Saint-Exupéry había más esperanzas, porque el Mediterráneo no tiene la profundidad que tiene el Pacífico, donde desapareció Amelia Earhart. Y digamos que había menos sitios donde buscarlo. Bueno, pues había aparecido. Pero vete a saber dónde. Han pasado las redes y en los fondos del Mediterráneo, cerca de la costa, están llenos de restos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hubo una serie de buceadores que se dedicaron a buscarlo. Y uno de ellos, en el año 2000, 2 años más tarde, lo consiguió. Fue muy difícil porque ya os digo que había muchos restos y restos que se entremezclaban, pero este tío hizo una búsqueda realmente profesional. Dijo, no estoy buscando un avión cualquiera, estoy buscando un P-38 y tampoco un P-38 cualquiera, un P-38 F-5, la versión de reconocimiento que es diferente de todas las demás. Necesito encontrar unos restos, o bien encuentro el morro donde van las cámaras, porque es ese P-38, en lugar del armamento en el morro, en lugar de sobresalir por ahí todas las ametralladoras, estaban las cámaras, o encuentro el tren de aterrizaje, que la pata delantera del tren de aterrizaje, precisamente porque necesitaban espacio para alojar las cámaras, era diferente a la de los otros P-38. Y él había revisado registros por todas partes y había llegado a la conclusión de que solo 3 P-38 de ese tipo habían desaparecido en el Mediterráneo. Y de esos 3, los restos de otros 2 estaban localizados. Dijo, si encuentro uno, es el mío. Y al final dio con él. Encontró esa pata del tren de aterrizaje y se quedó convencidísimo de que eso era el avión de Saint-Exupéry. Pero es resto arqueológico, en ese momento se considera como resto arqueológico. Hubo que esperar todavía 3 años más para que el gobierno francés diera permiso para sacar a la superficie esos restos. Eso de sacar a la superficie unos restos arqueológicos lleva mucho burocracia. En España a lo mejor habrían sido más años todavía. ¿No crees? ¿Eh? La burocracia francesa es peor. También. ¿Tú crees? Bueno, pues... No, Pues si lo consiguieron sacar en 3 años, yo creo que fue por Saint-Exupéry. El caso es que sacaron esos restos y hasta que el Instituto de Investigación Oceanográfica, no sé exactamente el nombre, es una cosa así,
Pasó otro año más estudiando esos restos hasta que llegaron a la conclusión de que efectivamente ese era el avión de Saint-Exupéry. De hecho, esos restos ahora están expuestos en un museo, no sé exactamente dónde están, pero son difícilmente reconocibles. Si no te dicen que eso es un P-38 no lo sabes porque están muy destrozados. El avión parece ser que en el contacto contra el agua, o sea, se estrelló de forma violenta y el avión debió explotar, debió reventar en 1000 pedazos. ¿Qué le pasó? Hay muchas tesis. Durante mucho tiempo se ha hablado de que podría haber sido un suicidio, de que él usó el avión para suicidarse, porque efectivamente depresión tenía primero por lo que le estaba haciendo De Gaulle, ¿no? que seguía vendiendo esa imagen de Saint-Exupéry como traidor a la patria, pero por otro por su propio estado físico. Él se encontraba viejo, se encontraba cansado, se encontraba que no podía seguir el ritmo de sus compañeros, bebía muchísimo para soportar los dolores. Pues ¿por qué no? Podría haberse suicidado. Yo no lo creo. No lo creo porque no coincide con ese espíritu que él mismo en sus libros defiende, que la rendición es lo último. En ese peripecia que pasó con Prevost en el desierto, solo se enfadaron una vez. Una vez en la que Prevost se lamentó de no tener un revólver para poder acabar con su situación antes. Y Saint-Exupéry se cabreó muchísimo en ese momento. Se le pasó enseguida, pero se cabreó muchísimo. Rendirse nunca, mientras nos quede un hálito de esperanza tenemos que seguir luchando. Un tío que dice eso no se suicida, a mí no me cuadra. Otra posibilidad es otra de sus despistes, otra cagada con el altímetro. Ya se había cargado un P-38 de esa manera, pues a lo mejor podría haber sido, y la otra es que lo derribaran. Hay varios candidatos. El último que ha salido a la luz es Horst Ripper, este antiguo as alemán, que fue de los pocos que sobrevivió a la guerra. Pues cuando salieron a la luz todos estos restos y volvió a salir en los periódicos, pues otra vez a rescatarse la noticia de cómo había desaparecido Saint-Exupéry, él sacó sus diarios de vuelo, y en esos diarios de vuelo constaba que el 31 de julio por la mañana había derribado un P-38 con insignias francesas al sur de Francia. Y decía, pues he podido ser yo. Y dijo más, dijo, yo había leído En Tierra de los Hombres antes de la guerra, y yo admiraba mucho al hombre que había escrito ese libro. Si yo llego a saber que el piloto que va pilotando ese avión podría ser Saint-Exupéry, jamás habría disparado. Eso dijo después de 50 y tantos años, pero el hecho es que lo dijo. No sabemos si fue. En esos restos no se encontraron agujeros. Él dice que le dio en las alas. Los restos estaban esparcidos en un espacio de aproximadamente 2 millas a la redonda, y por supuesto no se rescataron todos los restos. No podemos descartar que efectivamente en alguno de esos restos que no han salido sí que estuvieran las pruebas de que efectivamente se había llevado una descarga. Horst Ripper dice que en una de las alas. No lo sabemos, pero en el fondo nos da igual cuál fue la causa física de la desaparición de Saint-Exupéry. Él murió dejando su obra, dejando su legado y además dejando su ejemplo. Él decía que para poder escribir, para poder hablar de algo, primero hay que vivir. No puedes hablar de algo que no ha conocido. Y si él quiere hablar del tipo de virtudes, por ejemplo, que defendía un piloto de guerra, él no podía quedarse en retaguardia escribiendo y haciendo artículos. Él tenía que estar ahí. Y eso fue lo que finalmente le costó la vida. Así a modo de epílogo, Consuelo, poco después de la muerte de Saint-Exupéry, hablamos del año 46-47, escribió sus propias memorias. Y las llamó las Memorias de la Rosa. ¿Por qué? Todo el mundo coincide en el que el personaje de la Rosa del Principito, esa Rosa que es tan presumida, que es tan vana ella, tan egoísta, digamos, pero a que el Principito siempre quiere volver. O sea, se ha marchado del planetoide porque no aguanta, no es capaz de convivir con la Rosa, y sin embargo está deseando volver con ella. Pues siempre se ha dicho que esa Rosa es Consuelo, y ella está de acuerdo con esa versión. Dice, es que yo soy la Rosa del Principito. Y escribió estas memorias, pero se negó a que fueran publicadas mientras ella estuviera en vida. Entonces ella murió en el año 70 y pico en Francia, ella tenía problemas de asma, pues fue de eso lo que murió, y hasta el año 2000 o así no se publicaron estas memorias. No las he leído, sí que he visto en el YouTube algunas entrevistas de ella en las que cuenta cosas de su vida con Saint-Exupéry. Por ejemplo, algo que conocemos que hacía, que a las 3 de la mañana perfectamente la podía despertar de un codazo, encender la luz y decir, tienes que leer esto, y le ponía delante las 3 últimas páginas que había escrito, se ponía a leerlas en voz alta y es que la examinaba. O sea, no, a ver, dime qué opinas, qué te ha parecido. Ella cuenta que se cogió la costumbre de aprenderse algún párrafo de memoria de lo que leía para decirle, sí, precisamente me ha gustado mucho cuando dices esto de... Y entonces él se quedaba tranquilo y dice, vale, me has escuchado. Fuera la opinión positiva o no, me has escuchado, es suficiente, puedes seguir durmiendo, ¿no? Pues así era este tipo tan peculiar. En Francia, por supuesto, admiradísimo, sobre todo por el Principito, siempre lo pinta con el Principito. Esta estatua está en Lyon, muy cerca de la casa donde él nació, que no se conserva, pues, pero digamos que lo más cerca posible que han podido, en la plaza de Bellecour,
han puesto esta estatua que a mí me parece preciosa, ¿no? Porque representa sus dos facetas. El aviador, él siempre fue un aviador toda su vida, y su principito, que fue su legado. Y con esto hemos terminado. ¿Alguna curiosidad o quieres preguntar? El aeropuerto de Lyon se llama el aeropuerto de Saint-Exupéry. Y está todo lleno de cosas de Saint-Exupéry. Claro, como todos. Y hay otro museo en lo que era Cabo Juni. Lo he visto por ahí, pues buscándole en el Google, resulta que hay un museo donde rescatan cosas del aeropostal y sobre todo pues eso del personaje de Saint-Exupéry, que fue jefe de puesto durante año y medio. Pero sí, restos hay pues por todo el mundo y se reivindica su persona por todas partes, pero siempre asociada al Principito. Y yo defiendo que se lean también sus otras obras, porque la verdad de Saint-Exupéry está más, sobre todo en Tierra de los Hombres. O sea, si leéis solo un libro de Saint-Exupéry, que sea ese, en Tierra de los Hombres. Yo he leído en algún sitio que el vuelo este que hacían era el último que le permitían volar, porque había tenido el problema anterior y hubo una discusión, y entonces dijo, bueno, déjame este y cuando cierra este vuelo ya me quedo en tierra. Y entonces... Pero ese era ese quinto vuelo que no llegaba nunca. Sí, no, pero este ya le habían dicho que era el último, que ya se acababa, que no había... Pues es probable, pero entonces, siendo Saint-Exupéry... Uniendo esto, sí. Te lo digo por dar una opinión adicional a lo que tú decías que estabas seguro de no fue un suicidio. Yo es que lo veo un poco al revés. Entonces, sabiendo que este es el último vuelo y que a partir de ese momento tú ya no vas a volar. Además, es que ya te lo han dicho. O sea, cuando te aterrices se acabó. Sabiendo que sus dos amigos murieron bajo el agua. Y sabiendo que este hombre no podía estar sin estar con un avión, lo mismo lo aprovechó. Pero es que yo tengo la otra opinión. La otra opinión es que no habría sido su último vuelo. Él al final era capaz de salirse con la suya siempre. O sea, es que ese quinto vuelo no hizo 5 vuelos, a lo mejor llevaba 10 ya. Hubiera encontrado la manera de poder volver a hacerlo. Seguro, seguro, porque su fuerza de voluntad era muy superior a su poderío físico, que estaba ya muy deteriorado. A mí me cuesta creer por su personalidad que se suicidara. Evidentemente no lo sabremos nunca, no lo podemos descartar, pero o sea, después de haberle leído sus palabras, a mí me cuesta creer que ese tío pudiera llegar a ejecutar la idea de suicidarse. Otra cosa es que tuviera una de las suyas, me he metido en una nube, voy a 1000 metros y no, voy a 1000 pies. Y me como algo, me como el mástil de un barco o lo que sea. Bueno, a saber. La teoría del derribo es que iba muy alto, como todo vuelo de reconocimiento, muy rápido y muy alto, con lo cual... No, pero Horst Ripper dice que no iba muy alto. Es que hay otro que volaba un Ta-152, que era un avión puntero y era muy rápido y que podía volar también muy alto, para poder pillarle, porque claro, estos iban altísimos y rapidísimos y era prácticamente imposible pillarles. Un vuelo de reconocimiento, porque además no iba armado, eran todo cámaras, claro. Entonces se supone que si es esa versión posible, la del Ta-152, nadie sabía que esos aviones estaban en el norte de Italia, que era lo más puntero que había en el momento, y entonces pues se supone que le derriban sin que él ni se entere, porque no espera que haya nadie a esa altura. Si fuera esa, la de Horst Ripper lo cuenta más abajo del mar y también dice que el otro ni se enteró. Hubo otro tío, que es que ha habido 2 o 3 pilotos alemanes. Sí, que se quieren apuntar. Podría haber sido yo, ¿no? Fácil, ¿no? Pero en este caso decía, no, es que nadie sabía que estábamos ahí en el norte de Italia, entonces yo pillé un P-38 que no se enteró de nada. Pillé, me derribé y se acabó. Y lo del suicidio, claro, estaba basado efectivamente en esa historia de que, bueno, que parecía que iba a ser el último vuelo y que por tanto podía estar ya diciendo, pues aquí se acabó mi vida, ¿no? Pues es tan discutible como los pilotos alemanes que posteriormente... Pero bueno, también es verdad que lo de los alemanes ha sido a raíz del descubrimiento del avión. Pero es que en general, o sea, eso rescató mucho, porque empezó a salir, salió en los periódicos en España, pero en Francia debió ser noticias de salir en portada durante bastante tiempo, que tanto cuando apareció la esclava, la Gourmet, como cuando apareció ya los restos del avión y los identificaron, o sea que volvió mucho a la actualidad. Bueno, pero así la leyenda es más bonita, ¿no? Se quedó como héroe y está enterrado en el panteón de héroes. Eso es. Bueno, enterrado no, porque el cuerpo no se rescató nunca. Su lápida, vamos. Eso es, sí. Lápida.
ese dronero. Muy bien, muy bien. Qué impresionante. ¿Qué vida piensas tú que le gustaba más? ¿La del ejército, la del aeropostal, la del piloto de pruebas? ¿Cuál sería la aeropostal? Lo de llevar el correo, para todos los que formaban parte de ello, se había convertido en una especie de religión. Además era un ambiente en el que existía un hermanamiento muy grande entre los pilotos, a pesar de que se veían muy poco, se veían solo cuando se cruzaban en las etapas, pero había un sentimiento de proyecto común, de que aquí estamos todos para conseguir esto y es que tenemos que hacerlo, y eso les hacía, así lo describe él en sus palabras, les hacía sentirse elevados de alguna manera, les hacía sentirse más seres humanos que un tío que está simplemente en una oficina y está rellenando papeles que, según Saint-Exupéry, por su propia etapa como oficinista no servía para nada. La etapa esa para él era la más valiosa. Él se llevaba muy mal con la autoridad, la aceptaba, el aeropostal la aceptaba por ese deber que tenía, pero en el ejército ya ha visto que hacía lo que le daba la gana. Vete a hacer fotos aquí, pero es que yo vivía por allí, quiero hacer fotos por allí. Si estuviéramos en una noche de farra con él, borrachos como perros, madre de Dios, ¿cuál dirías tú que le gustaría él presumir? ¿Qué cosa dirías tú? ¿Su vida amorosa de ligarse todo lo que se moviera, de volar? No, contaría historias de aviones, sí. Porque tampoco era de los de presumir. Él a las mujeres, igual que... es una cosa curiosa, Mermoz era en cierto modo su ídolo, aunque una cosa que he leído, hace poco he releído otra vez la maravillosa biografía de Mermoz de Joseph Kessel, que era otro escritor y piloto también, pero de los que sobrevivió. Y contaba un detalle que yo no sabía de ellos dos y que me ha llamado mucho la atención y que había olvidado. Y es que los dos se tenían tantísimo respeto el uno al otro, que a pesar que se abrazaban como amigos entrañables, durante muchísimos años se seguían llamando de usted. Porque se tenían un respeto tremendo el uno al otro. Bueno, pues ellos, a pesar de ser, digamos, muy polígamos y de tener amantes, una a cada puerto y demás, siempre las trataron con respeto. Él no presumía de esas cosas. Era él, cuando estaba de fiesta, sí que era el de hacerse el centro de la reunión, pero era a costa sobre todo, por ejemplo, de los trucos de magia. Él siempre tenía una baraja de cartas metida en algún sitio, y a la que te había metido una carta en un bolsillo, te había hecho no sé qué, y resulta que el que llevaba el as de picas en el bolsillo eras tú y no lo sabías, ¿no? O sea, siempre estaba montando, o lo del hipnotismo, que le encantaba, eso de sacar el relojito y decirte de hipnotizar y tal, y montar un numerito, y ahora cacarea, y ahora eso le encantaba, claro, era un exitazo en las fiestas. Cuando contaba historias, contaba sobre todo historias de aviación. Pues hala. C'est fini. De todas formas,